Argentina, no sé cómo será allá en España, es que los medios de comunicación te atacan como partido político. Precisamente cuando empieza la pandemia del coronavirus, si bien yo personalmente hacía informes o análisis, un poco de desinformación, de voz, quizá más orientado a la política, pero bueno, en general de métodos de contaminación, incluso artificial, de la conversación digital, precisamente cuando comienza la pandemia del coronavirus, ahí como, aparte yo me infecté enseguida, la primera semana, a principios de marzo, y ahí en la fiebre yo digo, esto de la mentira es igual que como el coronavirus, una pandemia que recorre, es decir, que es global y que, bueno, en vez de afectar la salud de las personas, afecta, digamos, la democracia, ¿no? Aquí hay teles como de derecha y de izquierda, pero siempre están los Claro. difamadores de fake news y luego hay medios ya más exagerados como Estado de Alarma que están financiados, tanto que Diario como Estado de Alarma, que son diarios para mentir y están financiados con dinero público, principalmente por instituciones de la derecha. El tweet lo voy a compartir para que lo vean todos. Comentas, cuando un albañil hace mal su laburo, le exigís que lo arregle. Cuando un gasista hace mal su laburo, le exigís que lo arregle. Cuando un periodista da una información falsa, nadie le exige que lo arregle. La derecha nos colonizó para que naturalicemos la fake news, ¿no? E incluso habla de ese método, ¿no? Que al final yo creo que lo usan como método y bajo el amparo de la impunidad total, que no es aplicable al resto de espacios, digamos, económicos Sí, o de profesiones, ¿no? un médico, un abogado, cuando hace mal su laburo, pierde la matrícula. Digo, por qué no el periodista no le sucede lo mismo? Cuando nosotros para graduarnos tenemos que hacer un juramento, conocemos los principios éticos de la profesión, además sabemos que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, habla de que la libertad de pensamiento y expresión tiene dos dimensiones, la individual, que es la que a vos te da la libertad de decirlo, pero después tiene una dimensión social, que es esa dimensión que nos garantiza a nosotros, a los receptores, a recibir una información veraz. O sea, yo tengo derecho también a recibir una información veraz. No solamente vos tenés derecho a decir lo que se te canta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, y nada, miles de cosas para decir, pero siguiendo un poco en línea con lo que decís vos, creo que las fake news o las noticias falsas circulan porque se ha naturalizado. Yo creo que hoy se ha naturalizado que un periodista por cadena nacional o que un medio en su tapa mienta, ¿no? Y que esto no tenga ningún tipo de consecuencia. Digo, la otra vez hablábamos del chiquito este que supuestamente había muerto, que al final no murió, pero con respecto a la pandemia, con respecto al coronavirus, digo, hubo millones, pero millones de mentiras con respecto a tratamiento, con respecto a vacunas, digo, ya un poco estamos todos bastante expertos en el tema. Que Canosa o Feynman, periodistas muy conocidos argentinos, por usar la mentira como elemento de punta de lanza política, no son operadores políticos. Yo creo que tú hablas clara. Luego vamos a ver la entrevista de Víctor Hugo Morales que te hace, e incluso antes veremos la exposición de Feynman. Pero precisamente, digamos, porque yo personalmente, yo sé que el público, aunque tenemos también público de América Latina, pero mayoritariamente es español y quizás no conoce, pero en varios hilos son como reincidentes, ¿no? Y están amparados precisamente en que están financiados incluso con dinero público y nadie le dice nada, ¿no? Y por ejemplo de Feynman, fíjate, recuerdo que él puso al frente a un chico portavoz, ¿no? Si quieres ayúdame, incluso que decía que cobraba más, que era una vergüenza, que cobraba más que el máximo cargo de la autoridad policial en la provincia de Buenos Aires. Incluso le insultaban desde la ultraderecha, ¿no? Como que era afeminado, como que usaba lenguaje inclusivo. Es un caso paradigmático porque Feynman lanzó la primera mentira, a esto le acompañó Esper, Milei, bueno, toda esta gente diciendo que era una vergüenza, incluso desde la fuerza, digamos la parte de la ultraderecha que apoya a las Fuerzas Armadas, etcétera, hicieron una campaña que era contra el gobernador en este caso contra Assel, básicamente como culpando que los policías tenían sueldos muy bajos y que, ¿no? Es decir, era todo mentira porque incluso el sueldo que cobraba este chico era muy inferior
a el policía que menos cobraba en Buenos Aires, pero que hace un discurso falso de ir contra las élites, ¿no? Que es un poco lo que representa Milei, aunque respeten, pues al final lo que defienden son las élites económicas. Pero luego, si nos vamos a Canosa, entonces me gustaría... Yo siempre estoy con el debate, ¿qué se puede hacer con todo esto, ¿no? Y tú también damos un dato, que incluso La Nación, que creo que es el medio donde le dio bola en la televisión, la parte televisada de Feynman, y ahora la vamos a ver ampliar como estos tipos que son reincidentes, que se le está pagando incluso con dinero público, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión un poco de la situación? Bien. Si quieres en Argentina concretamente, incluso si tú ves posible hacer alguna iniciativa legal que mejore por lo menos los derechos que tenemos los ciudadanos. Para empezar, simplemente diferenciar lo que son las fake news de las que son las false news. La diferencia que hay es que las fake news son pensadas para operar políticamente, son mentiras pensadas para operar políticamente y están financiadas, ¿sí?, por alguien que tiene mucha caja, que tiene mucho poder y que tiene como objetivo dañar, lastimar la reputación de otra persona. Pero una fake news, digo, está pensada, orquestada, planificada para dañar a una persona, ¿sí? No es que sale de un repollo, no es que nosotros dos estamos aburridos y decimos, bueno, che, hagamos una fake news para hablar de determinado tema. Por más que lo quisiéramos hacer, digo, que nunca lo haríamos, porque nuestra ética no lo permite, no tendríamos los recursos para hacerlo, ¿sí? Porque lo que se necesita es una comunidad organizada de operadores. Cuando hablo de comunidad organizada de operadores me refiero a toda una estructura que se arma para que esa fake news se pueda viralizar. La diferencia con la false news es que la false no es producto de una intencionalidad. Es falta a veces puede ocurrir que... El factor humano, ¿no? El error humano. Claro, exactamente. La vorágine de la redacción, de los periódicos, y aparte que en Argentina, como se está ajustando bastante al periodismo, los jefes de edición casi no hay en los periódicos. Por lo tanto, la noticia que escribe el periodista se sube directamente a la web. Y a veces puede ser que no llegues a chequear la información, no llegues a chequear la fuente, ¿no? Y compartas, por ejemplo, durante la pandemia, noticias como que a los que tienen COVID, los pelados tienen más posibilidad de tener COVID, por ejemplo, ¿no? Eso claramente no es una fake news, porque no es una operación política contra nadie. O también había salido una false que decía que había un estudio que decía que a los hombres que tuvieron COVID se les va a achicar el pene. También había circulado, pero son false. Claro. Ahora, desde el momento en que estamos viendo que está operando políticamente y tiene una intencionalidad, eso es una fake. Evidentemente, mediáticamente, varios medios, incluso en Antena, la propia Canosa, dijo esa mentira, pero luego en redes sociales Ofelia fue TT y le empezaron a hacer memes de todo tipo inventados. Dentro de ese marco incluso hay una cuenta que es un troll center que usa una imagen de un modelo, creo que es sueco, y usa el nombre de incluso el primer Playboy. Si buscas el nombre es como el primer Playboy, el primer gigoló, algo así, en América Latina, que era un corredor de Fórmula 1, y usa ese nombre, la mentira, como herramienta dentro de un operador político, como tú hablas, pero que sigue estando, que las redes sociales la permiten, incluso tiene 300, 400.000 seguidores, y un tuit con la mentira de esta cuenta falsa tenía como 4.000, 5.000 retweets, más un montón de digitales, por lo menos 30 digitales, que ya ni siquiera son medios, son de esto que la haces en un blog, en Blogspot, en una plataforma y no te cuesta nada, y incluso se difunde, incluso te puede dar rendimiento económico sin tener periodistas, es decir, no hacer nada. Y todo esto está operando al mismo tiempo, simultáneamente, e incluso políticos dicen qué vergüenza, ya personas reales o influencers. Por ahí había un tipo que creo que hace música, que también, ahora no recuerdo el nombre. Y esto no es casual. No, claro, todos al mismo tiempo, y es un método, ¿no? Es un método científico, generando odio hacia colectivos, hacia formas de pensar. Entonces ya necesita esa gente, ya está abducida, o yo digo lobotomizada emocionalmente, y necesita su pastillita diaria de odio, ¿no?
Y yo creo que exactamente igual en Argentina, o si me equivoco me corriges, pero si hay una cosa que veo en cada... es que usan exactamente el mismo método, ¿no? Un método científico incluso copiado, ¿no? Incluso se ve esa red internacional de operadores políticos, cómo tienen sus reuniones internacionales o cómo se apoyan. Por ejemplo, Milei va a ver en este caso a Vox, a estos dos les apoyan entre ellos, pero igual con CAS o digamos lo que llamamos ultraderecha internacional, ¿no? que suelen hacer sinergia de está todo mal con este tema, entonces ellos vienen, bueno, nosotros vamos a acabar con la inmigración, nosotros vamos a prohibir que se haga adoctrinamiento en la escuela, ese tipo de cosas, ¿no? Al final hay gente que se cree esas mentiras, ¿no? Y van como creciendo y teniendo rédito electoral, ¿no? Sí, hay dos cosas. Si mal no recuerdo, te referís a Lucky Grimson, a Lucas Grimson. Exacto, sí, tal cual. Bien, para ponerlo un poquito en contexto y que la audiencia lo sepa, Lucas Grimson es hijo de Alejandro Grimson. Alejandro Grimson, acá en la Argentina, es un teórico de la puta madre. O sea, yo el marco teórico para mi tesis de maestría y licenciatura usé a Alejandro Grimson, digo, para que, no sé, un Manuel Castel en España, no sé cuál sería el ejemplo. Digo, y si le pegan es porque indirectamente le están pegando al padre, que el padre, a su vez, es el principal asesor de Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. Entonces, esto hay que ponerlo en contexto, porque si no, no entendés por qué le están pegando al pibe. En realidad no le están pegando al pibe, indirectamente le están pegando al padre, que es la mano derecha de Alberto Y en todo Fernández. caso al gobierno, a la izquierda, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso para decirlo y para aclararlo, porque está bueno saber esto para después entender otras cosas. Después, esto que decís vos, que nosotros acá en Argentina, siempre que hacemos conferencias, foros, y lo hablamos, ¿no? Que si existe una fake news es porque hay una ideología que la busca confirmar, ¿sí? Digo, las fake news no se viralizan porque causen indignación, porque causen bronca, porque causan ira, sino que se viralizan porque respaldan prejuicios, ¿sí? Qué quiero decir con esto? Y quiero dar el ejemplo. La semana pasada hubo esta noticia falsa de este nene que supuestamente murió en el aire, ¿no? Murió en el aire en la empresa Aerolíneas Argentinas. Bien, si la gente y los receptores hubieran viralizado la noticia por indignación, cuando yo les dije que la noticia era falsa, se tendrían que haber aliviado, ¿no? ¿Por qué? Porque el nene finalmente no murió. Digo, si vos estás viralizando una noticia de un nene que muere y yo te digo, no, para que no murió, vos tenés que ponerte contento, aliviado, alegre, porque el nene finalmente no murió. Sin embargo, esa gente se enoja, ¿no? Si uno lee los comentarios, son agresivos, te insultan, mucho hater. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque ahora está sacando su herramienta que tienen para luchar, que es la mentira. ¿Sí? Por eso las noticias falsas se respaldan por prejuicios, se respaldan por ideología. Y a mí me gusta mucho el libro yo soy fanático de Manuel Castel. Hay un libro de él que se llama Comunicación y Poder, y él básicamente todo el tiempo dice que la gente cree en lo que quiere creer. La gente cree en lo que quiere creer. Y da un ejemplo de algo que sucedió vinculado a las Torres Gemelas, que es impresionante el ejemplo que él utiliza. Él cuenta que en el año 2003, una de las razones por las cuales Estados Unidos decide invadir Medio Oriente, Irak, era porque supuestamente se habían encontrado armas de destrucción masiva. Supuestamente, o era, ¿no?, la excusa que tenía Estados Unidos. Bien, Estados Unidos va, como sabemos y como hemos sido informados, nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron, de ningún tipo, ¿sí? Estados Unidos esto lo verbaliza, lo comunica en sus comunicados oficiales, ¿sí? Se lo comunica varias veces, hubo toda una prensa internacional diciendo que nunca se encontró armas de destrucción masiva. Sin embargo, en el año 2003 hay una encuesta que quiere saber cuántos norteamericanos piensan que realmente se encontraron armas de destrucción masiva. Bien, en el año 2003 la encuesta arrojó que el 30% de los norteamericanos, el 30% creía que se habían encontrado armas de destrucción masiva. ¿Sí? 30%. Ahora, esto no es lo raro y no es lo llamativo, porque pasó el tiempo y en el año 2005 se vuelve a hacer la misma encuesta, una encuesta Harris. Vuelven a indagar y preguntarle a la gente, fue una encuesta gigantísima, ¿no?
y el número creció. Ya era el 50% de los norteamericanos que creían que se habían encontrado armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cómo puede ser? Si hubo campañas diciendo que era mentira, campañas diciendo que no se encontraron nada. Claro, pero Entonces, la algo... mitad estaba en esa burbuja de Fox News, ¿no? De hecho, tú has dicho una frase de Castel que es la misma que usa el director. Es decir, hay una serie muy buena, me imagino que seguramente la haya visto, The Loudest Voice, que habla de Fox News y digamos, Roger Ailes, que es bueno, la figura que aparte fue el jefe de gabinete de Reagan, de Bush padre y de Donald Trump, es el asesor en los debates, pero aparte fue el director de Fox News y el que acompañó a Bush hijo en la cruzada para atacar a Afganistán y luego Irak, y por una cuestión de quienes le financiaban por intereses de gas y de petróleo, meterse ahí cuando los que se estrellaron con las Torres Gemelas eran de Arabia Saudí y de Líbano. Si no había nadie ni de Afganistán ni de Irak, pero Sí. la consecuencia es que se metieron ahí a por el gas o el gasoducto y el petróleo. Pero en todo caso, Roger Ailes dice como un modelo de negocio, que por aquí dicen, ahí empezó todo, ¿no? Con el tema de la fake news como modelo, incluso como modelo de negocio de medios de comunicación, y es precisamente lo que dice, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada, y al final un poco es como quiere que le alimenten sus prejuicios, y entonces es un método incluso de negocio informativo que no se ajusta a los patrones deontológicos, pero sí incluso al mercado, ¿no? Que demanda información o desinformación que le convenzan en los prejuicios. Entonces creo que, bueno, yo creo que es como un paradigma bastante interesante. Y luego hablamos de operadores políticos. No solamente le lavó la cara a George Bush, que estaba por los suelos, sino que ganó con mayoría absoluta después de una mentira que alineó a todo el país como el enemigo, ¿no? Poner un enemigo único y es, bueno, aquí vengo yo y lo soluciono. Este tipo, Saddam Hussein, que es un asesino, que es Satanás, vamos a por él. Y luego lo mismo que esto ya sería más complicado, lo de las Torres Gemelas y el tipo que es Bin Laden, ¿no? Que al final fue también un producto financiado por la CIA y entrenado, pero bueno, ese sería otro melón bastante complicado. Pero en todo caso, lo que es interesante es que hay a nivel internacional, es decir, el premio que le dieron a Aznar precisamente fue ser consejero de esta empresa de Fox News, de News Corp, y que luego al final fue un operador geopolítico de los Estados Unidos que operó principalmente en América Latina, y él está formando líderes digamos, a nivel internacional. Él es amigo pues tanto de Macri, ¿no? Es decir, Macri y en este caso ahora Milei o Esper. Tú si miras a Aznar con tal tipo, ves que han estado formándose o participando como profesores en el Instituto Atlántico de Gobierno o en FAES, que son fundaciones de Atlas Network, que pertenece a esta red, que entró en el gobierno con Macri, que ahora es el principal apoyo digamos, de Milei, todo este espacio de liberales, ¿no? Que al final son los Chicago Boys 2.0 o Operación Cóndor 2.0, donde abogan por que desaparezca el Estado, que los ricos no paguen impuestos, que desaparezca la sanidad pública, la educación pública, el Estado, y que los recursos públicos se hagan cargo la empresa privada, así como la Operación Cóndor, ¿no? Y si rascas un poquito están ahí. A eso le puede sumar la pata ultracatólica, que también opera por ahí, ¿no? Hay una serie buenísima argentina, es El Reino, ¿no? Que también en un momento, ¿no? Una organización también neoliberal ultracatólica que usa la mentira para atacar, ¿no? Entonces es bastante interesante, pero si te parece, bueno, no sé si tú ves más o menos eso, es decir, yo creo que es evidente, es decir, son datos del acompañamiento de operadores políticos que son fundaciones, pero son medios de comunicación, son grandes empresas, y en el caso de México es como muy evidente, ¿no? Incluso esta unión, por ejemplo, Milei, esta unión de neoliberal y conservador, que esto ya lo dijo Susan George, ¿no? Cómo se unieron liberales y conservadores en Estados Unidos, pero lo de Milei es increíble porque él es liberal, pero dice, sí, yo estoy en contra es decir, soy antiabortista, pero antiabortista liberal. Entonces inventa conceptos como que nunca existieron, ¿no? Entonces claro, no sé si ahí también existe como no sé cómo llevan ahí esa cosa que es imposible de mezclar de liberal y conservador, y que Milei lo representa, ¿no? Y hace ahí peripecias que al final es acompañada con medios, ¿no? Pero si tuvieras que dibujar un poco el escenario y el éxito, de una manera u otra, de Milei, ¿cuáles crees que son los principales apoyos, aparte de la mentira? ¿Cuál es el acompañamiento que tiene para que tenga este crecimiento un poco de la nada, igual como pasó un poco con Vox o otros candidatos como Cas en Chile? O en realidad tiene esta red internacional y este método científico, pero en realidad ¿cómo operaría o quiénes son el acompañamiento
operadores políticos que tú dices sin estar dentro de la política. Bien, mirá. Yo esa pregunta me la estoy haciendo hace mucho, justamente esto, ¿no? ¿Quién es el que está detrás de Milei? ¿Quién lo está financiando? Es la gran pregunta. Entonces, bueno, se te viene a la cabeza la Fundación Libertad, que es un poco la que está apañando también a todo este grupo de personas. Es una fundación, nosotros sabemos los recursos que tienen las fundaciones, la Fundación Libertad. También Muchos sabemos muchos que... recursos, ¿no? Porque Sí, sí, tiene sí. operadores, sobre todo la Y, Libertad Bondoniani, ¿no? Como es y luego otra que es como más, es la Fundación Libre, que es la de Agustín Laje, claro, que también acompaña, que está ya un poquito más tal cual, ultracatólica. tal cual, tal cual. Entonces, nada, esto, ¿viste? Sabemos que, a ver, el año pasado lo entrevistaron 257 veces en televisión. 257 veces, ¿sí? Eh, digo, no, no es gratis, eso no sale gratis. Alguien le está poniendo, ¿viste? Pero ya lo vamos a saber quién es el operador que está detrás. Y hace poquito yo también hice un hilo de Twitter sobre la figura de Milei, porque después de que se hizo una publicación de Washington Post que lo daban como el posible presidente de la Argentina en el 2023, ¿sí? Entonces yo me puse a leer lo que decía la publicación y lo que decía, que me llamó mucho la atención, que ellos llegaron a esa conclusión a partir de encuestar a gran parte de la sociedad argentina, ¿sí? O sea que gran parte de la sociedad argentina dijo que votaría a Milei en el año 2023, pero menciona unas encuestadoras, ¿sí? Menciona unas encuestadoras, consultoras, que esto, que lo otro. Bien, bueno, el laburo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Es conocer cómo, cuáles fueron los métodos científicos que utilizaron estas encuestadoras, estas consultoras, para llegar a esa conclusión. ¿A cuánta gente encuestaron? ¿Encuestaron a 5? ¿Encuestaron a 100? ¿Encuestaron a 1 millón de argentinos? ¿A cuántos? ¿No? ¿A cuántos encuestaron? Bien. ¿Cuál fue el corte de edad que hicieron? ¿Encuestaron a pibes de 18 a Ajá. 55 o encuestaron a chicos de 18 a Sí, 24? escucha, Mauro, solo dame un segundito porque, bueno, aquí en Twitch, no sé si conoces también, hay una cosa que es hacer raid y hay un programa amigo, Furor TV, que nos ha hecho una raid y toda la gente que le estaba viendo nos está viendo ahora. Entonces, para ponerle un poco de contexto, bueno, está hoy con nosotros Mauro Bricio, que es, digamos, bueno, él es especialista en fake news y nos está poniendo un poco el contexto de cómo se opera en Argentina. Es decir, ninguna novedad, porque los que vivís en España vais a entender que es exactamente igual. Y justamente estamos desgranando un poco quiénes son los acompañantes y las sinergias mediáticas que tiene Milei, y no solamente mediáticas, sino precisamente justo en el momento que estaba ahora hablando Mauro, está hablando de encuestas como para el 2023, lo ponían como Milei como favorito para ser presidente, y justamente nos estaba desgranando qué tipo de encuesta era, ¿no? Y bueno, nos lo estaba desgranando, estaba hablando del corte, la edad que tenían, cuánta gente, bueno, ahí te dejo. ¿Cuánta gente? Los lugares geográficos, ¿no? ¿Dónde viven las personas que encuestaron? ¿Son todos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Tomó todos los grandes conglomerados urbanos? ¿Tomó todas las provincias de todos los pueblos? ¿O solamente tomó Recoleta y Puerto Madero? Bueno, pero eso Entonces, se supone que eso es igual que el periodismo, tiene un código deontológico cuando se hace una encuesta para que sea extrapolable, precisamente tiene que haber un sociólogo ¿no? Que el estudio sea representativo de los cortes de bien, edad, rural, ciudad, sí. por lo que yo ya estoy como adelantando como que no fue así, ¿no? No, Vale, no, ¿cómo no, fue? no. ¿Cómo fue? No fue así, no, no, no fue así. De hecho, yo he trabajado para encuestadoras, para consultoras, digo, en algún momento, y yo sé que si tenés un cliente que te está financiando, el objetivo de la encuesta es posicionar al cliente, ¿sí? Claro. Entonces, vos lo que tenés que hacer es dibujar los números de la manera... A ver, los números siempre se dibujan. Siempre hay manera de correlacionar los resultados de modo tal que te favorezca a vos o a tu cliente. Digo, eso es más viejo que la escarapela, no estoy diciendo nada nuevo. Bien, cuando yo voy a buscar estas dos encuestas que supuestamente eh, decían que Milei iba a ser el próximo presidente de la Argentina, voy a la ficha técnica. Una no tenía ficha técnica, o sea que no sabemos cuántas personas se encuestó, no sabemos ni de dónde, ni qué edad, nada. Y la otra sí que tenía y decía que había encuestado a 900 personas. ¿Sí? La pregunta es, ¿alcanza con encuestar a 900 personas que aparte no me decís de dónde son?
para decir que Claro. Milei va a ser el próximo presidente de la Argentina? Pero, ¿Alcanza pero 900 personas? incluso se sabía datos de cuáles eran los cortes de ciudad, edad, todo eso. No, Había no datos. estaba, no, no, nunca figura. Claro, Yo, entonces. eso es lo que yo necesito ver, porque, por ejemplo, Claro. si vos tomás la encuesta permanente de hogares, que es la EPH que hace el INDEC, ¿sí? Todos los meses, ahí está bien detallado todos Ujú. los grandes conglomerados, los pueblos, Sí, sí. ciudades, el método, si es presencial, si es por internet, digo, todo, ¿qué es lo que tendría que ser? Claro, Bueno, claro. acá no figuraba nada. Entonces, vos fijate lo que fue el circuito que lo llevó a Milei a esa noticia. Lo primero que sucedió fue que hubo dos consultoras o dos encuestadoras que dijeron que Milei iba a ser el próximo candidato o el próximo presidente de Argentina, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Porque vos, vamos a imaginarnos que nosotros le estamos haciendo prensa a Milei, ¿no? Lo tenemos que instalar a Milei. Una forma de hacerlo es por medio de las encuestas. Bien, tenemos el resultado de las encuestas. ¿Qué hacemos? ¿No los guardamos a nosotros el resultado de las encuestas? No, tenemos que darle prensa, tenemos que instalarlo en los medios. Entonces, bueno, hace aproximadamente 2 meses, a partir de esos resultados, salieron varios medios locales a decir esto, que Milei iba a ser el próximo presidente porque había mucha gente que lo eligió, que esto, que lo otro. Bien, varios meses. Hasta ahí yo no le di mucha importancia. ¿Cuándo comencé a darle importancia? Cuando sale la nota en el Washington Post, ¿sí? Que vaya sea de paso, el que publica el artículo es un periodista del diario La Nación que escribe en el Washington Post. Está bueno Claro. decirlo porque Sí, uno La Nación, comienza, claro, porque ahora de hecho vamos a ver que La Nación, bueno, bueno, uno vamos entiende luego. cosas, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estas notas que habían salido en la prensa argentina son utilizadas después como excusa, ¿sí? Y son tomadas por el Washington Post para darle legitimidad a lo que estaba escribiendo, ¿sí? Y al Entonces, mismo habla de que tiempo no pasa yo me imagino, porque esto es muy parecido a lo que pasa aquí o a nivel internacional, digamos que medios de derecha, por decirlo de alguna manera, difunden esa primera oleada, luego lo recoge el Washington Post y cuando lo publica y el después Washington Post vuelve, ya está legitimado a todos los medios argentinos. exactamente, tal cual. Y apenas sale publicado en The Washington Post, a las 2 horas salen 10 tapas de Perfil, Infobae, Clarín, La Claro. Nación, todos los Sí, medios diciendo que había salido una nota en The Washington Post. Digo, está todo armado. claro, claro. Es todo un círculo, ¿no? Total. Es nada Sí, sí, más hay que aparte vemos tomarse. ese replique, lo vemos en un montón digamos que se replica Voy a parar aquí porque el tipo no solamente da el titular, sino que empieza a detallar cómo puntualmente los médicos se acercan, le dan oxígeno, es decir, toda una narrativa, como darle como información, cuando nada de esto pasó, si no me equivoco, el chico tuvo como un problema y ni siquiera subió al avión, le trataron médicamente y por suerte el chico no está no corre su vida a peligro, pero sobre todo ni siquiera se subió al avión. Entonces, un poco lo que tú hablabas es que, sobre todo creo que La Nación tiene financiación pública y cómo se puede permitir esto, ¿no? No sé si nos quieres dar algún detalle más de esta información o esta desinformación, pero que es bastante grave, ¿no? Que esto se diga en la tele como si nada. No, básicamente ahí sigue como dijiste vos, Julián. El nene llegó a subir el avión, pero el avión nunca despegó, porque el nene en el avión comenzó a convulsionar, comenzó a levantar fiebre y de ahí lo trasladaron al hospital. Eso fue básicamente lo que sucedió. A partir de eso, Feynman comenzó en este mundo de fantasía y de mentira que vive a inventar un montón de relatos de los pasajeros, de cosas que nunca habían sucedido. Y aparte, la editorial que él hace dura 7 u 8 minutos. Digo, ¿cómo haces para mentir durante tanto tiempo? Digo, fíjate la capacidad que tenés que tener de casi de un guionista de película para imaginarte semejante mentira. Pero digo, Yo digo, lo que, otro digo que es un método, porque en el caso de Grison era algo parecido, inventó un relato que no tenía nada que ver, incluso con detalles como muy. impresionante. Claro, No entonces sé, lo usa, ¿no? Y es como, ya sabe que la gente que le escucha le va a creer, porque va a intentar tocar las teclas que tú decías, los prejuicios que están esperando su audiencia, ¿no? Entonces, él juega con eso y solamente hay un elemento que es el que juega a favor, es la impunidad. Y la impunidad total, que en la que tú tienes un grito de paremos ya, que yo estoy en esa, es decir, ya yo después de mucho analizar, vale, sí, educación, los fact-checkers, lo que tú quieras, pero empecemos por las cosas más graves sí, como sí, estas, sí, ¿no? sí, Que no sí. se puede permitir que esto pase.
Los receptores somos grandes filtros de información, que lo que hacemos es filtrar la información para que encajen con nuestros juicios previos, de modo tal que aquella información que confirme nuestra forma particular de ver el mundo, la vamos a aceptar, la tomamos. Ahora, cuando me dan información que no coincide con mi forma de ver el mundo, ¿yo qué hago? La anulo, la saco, no existe esa información, yo me quedo con esto. Por más que sea mentira, no importa, porque está reafirmando lo que yo estoy pensando. Bueno, esto desde un punto de vista ideológico. Y pasando así ahora sí a los legislativos, yo creo que hay que, acá en Argentina, de forma urgente, si bien hubo una propuesta el año pasado donde se intentó, por medio de Nodio era la idea de crear un observatorio contra la violencia discursiva, contra las noticias falsas. No prosperó porque el mismo día que salió la noticia, salió al ataque todas las corporaciones mediáticas. Porque lo que tienen acá en Argentina, no sé cómo será allá en España, es que los medios de comunicación te atacan como partido político. Sin embargo, se defienden con la libertad de prensa. Es como su principal escudo que tienen para defenderse. Entonces, si vos creás ese observatorio, estás atentando contra mi libertad de prensa. No podés hacerlo. Pero sí tenés que permitir que yo mienta, que te difame, que reproduzca discursos de odio, que atente contra la salud de los argentinos o del pueblo, digo. Entonces, lo que yo propongo en esta propuesta, que estaría bueno que la hagamos, ¿no?, en conjunto, entre España y a partir de ahora somos socios. Olvídate, sí. O sea, ya no vamos por dónde transcurrir, pero sí, yo es alguna conclusión que ya llevo tiempo, hay que avanzar. La lucha es tan asimétrica en cuanto al poder que no alcanza, ¿viste? Pero sí lo que me parece que tenemos que pensar en un esquema de sanciones para evitar que se sigan reproduciendo esta noticia falsa. Lo primero que hay que hacer, si se detecta que vos estás diciendo una noticia falsa y estás percibiendo pauta oficial, te la tenemos que sacar, ¿sí? O sea, ese va a ser el primer aviso. Claro, es como lo primero, ¿no? Aparte, es hasta una cuestión de sentido común. O sea, vos, como Estado Nacional, aparte que creo que no pasa, que pasa en otros ámbitos. Tú pones lo del albañil y tal. Yo muchas veces hablo de la frutería, no se le permite vender fruta podrida, o a la carnicería, o al conductor cuando bebe, un conductor profesional de taxi o de... Si pasa de velocidad le quitan puntos, si bebe alcohol le quitan puntos, si se pasa un salto de nivel y le quitan el carnet, es decir, lo van sancionando hasta que ya no puede conducir más. Claro. ¿Por qué en el ámbito de la información no pasa esto? Claro, porque se ha naturalizado la mentira, ¿sí? Si no, no podrían operar. Hace unos años decían, che, mirá que el medio dijo una mentira. Hoy ya es como moneda corriente decir mentira. Ya lo naturalizamos, entonces la verdad que ya no genera tanto repudio. Entonces, en esa naturalización está la estrategia para difundir fake news. Pero sí yo creo que en este proyecto, además, en el caso de una vez sacado, retirado la pauta oficial, después hay que avanzar en un esquema de sanciones económicas. ¿Sí? Digo, a medida que vos sigas y seas reincidente, bueno, las multas económicas van a ir avanzando, ¿sí? Después hay que ver el tema yo lo que no quiero es caer en la idea de la prisión, la cárcel, ¿viste? Sí. Porque ahí me parece... No, yo creo que ya es un avance, si hay sanciones económicas ya... Tal cual. Y aparte hay un dato muy importante, porque mucho se habla de la libertad de prensa, la libertad editorial, pero primero hay que hablar del derecho a una información veraz, y creo que es importante diferenciar entre información y opinión. En este caso hay que respetar toda opinión, todo tipo de editoriales. Ahora, lo que usted no puede decir es que un niño de 3 años murió cuando no murió, porque eso es información. Entonces, aquí hay que poner pie en pared y decir no. Una cosa es opinar y respetar cualquier opinión, cualquier editorial, y otra es engañar con cosas que no pasaron a la gente. Habla eso de operadores y la impunidad, ¿no? De total. Y dice, si esto se aplicase a otro, entonces yo, pues por ejemplo, robaría y si me pillan lo devuelvo y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y realmente esto es lo que está sucediendo. Entonces, si quieres, por centrar, porque tú me comentabas que ya se hizo un intento, bueno, con Nodio, al final, yo creo que
las cosas gubernamentales siempre tiene fácil como echarlo para atrás, ¿no? Que este es el Ministerio de la Verdad, usted está controlando, pero que algún avance legislativo, ¿no? Con una mayoría del Parlamento a lo mejor podría darse. Y ya estaba hablando de unos primeros puntos, pero si tuvieras como que cerrar, ¿qué otros elementos se podrían desarrollar? No sé si al menos solamente vía legal, sino ¿qué soluciones verías tú para avanzar un poco aparte de quitar el dinero público, hacer sanciones? Termina de explicar cuál es la propuesta que tú verías. Bien. Sí, además de este esquema, si se quiere, punitorio, en el sentido de que, bueno, sos responsable, ¿no? Y tenés que pagarlo, me parece que la ley o esta propuesta también tiene que trabajar en el rol activo de la ciudadanía. O sea, yo creo que no alcanza con que el Estado tome la decisión política de implementarlo. Digo esto, decisión política, porque es lo que nos está faltando. Nos está faltando que el Estado tome la decisión política. Pero incluso una vez sancionado, lo que necesitamos es que la ciudadanía tenga ciertas herramientas para poder detectarlas y para poder combatirlas. ¿Por qué planteo esto? Hace poquito salió un estudio de UNICEF y lo que plantea es, por ejemplo, que el 2%, ¿sí? El 2% de los jóvenes no saben el 2% de los jóvenes son los únicos que saben que existen noticias falsas. Solamente el 2% de los jóvenes lo saben. O sea que hay un 98% de los jóvenes que no saben que existen noticias falsas. Yo cuando esto se lo comento a los chicos, los alumnos me dicen, ¿pero qué, profesor? Entonces, ¿hay noticias que son falsas? ¿Por qué se hacen las noticias falsas? O sea, es impresionante. Y el mismo estudio de UNICEF lo que te dice es que el 60% de los adultos no puede diferenciar entre una noticia falsa de una noticia verdadera. Pero esto se debe básicamente a que se necesita un nuevo tipo de educación en activismo digital, en noticias falsas, en infodemia. Sí. Tampoco te pido que sean especialistas en fake news, sean informes, seguirlos en Twitter, no te estoy pidiendo eso. Pero lo que te estoy pidiendo es que tengas un esquema básico, que sepan que existan, que sepas que no tenés que compartirlas, porque eso es sustancial, porque las mayorías, por ejemplo, acá en Argentina, las mayores fake news que hubo en torno al COVID fue por culpa de WhatsApp, ¿sí? Porque una caja negra, ¿no? Ahí cuando no se sabe llegaban esos audios, no se sabe qué pasa ahí. Sí, uno reenvía, digo, nada, la estrategia de Bolsonaro fue, ¿no? A través de WhatsApp. Entonces, o sea, la importancia de denunciar perfiles, ¿sí? La importancia de chequear la fuente de información, de buscar en Google, de dudar siempre. Nuestro punto de partida tiene que ser que a partir de ahora todas las noticias que nos lleguen son falsas, salvo que demuestres lo contrario. Claro. Pero vos fíjate cómo se mintió la torta. Entonces yo creo que en esta propuesta legislativa tiene que haber dos cosas. Este esquema que sancione, pero que también tenga una pata por otro lado en torno a la formación de la ciudadanía. Si claro, no, sí, yo creo que la educación siempre sí, pero creo que es suficiente. Hay que también poner freno porque a medio largo plazo puede funcionar la educación, pero a corto plazo vemos que está impune. De todas maneras, mira, comenta aquí Codonaire, hace poco Julián, es decir, por mí, estuvo en el Congreso de los Diputados en una comisión de desinformación y propuso algo parecido a lo que tú estás proponiendo. Yo te voy a pasar el enlace para que lo veas porque también abordaba el asunto de esta manera, pero en todo caso, bueno, ya estamos sobre la hora, seguiremos en contacto y bueno, seguramente si hay cualquier otra novedad y tal, bueno, pues te podemos volver a invitar, pero bueno, seguimos en contacto, suerte con tu lucha, porque creo que es uno de los puntos débiles de la democracia actualmente y creo que no se le está dando una solución. Es decir, la ciudadanía está indefensa, ni instituciones, ni medios de comunicación, ni plataformas digitales están haciendo nada, bajo mi punto de vista, y creo que hay que generar fuerza desde la ciudadanía y un debate. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos casi todos, como hay un problema con la noticia falsa, están impunes. El tema es cómo le resolvemos. Yo creo que dando pasitos a nivel... Ni siquiera, es decir, tiene que ser civiles, ¿no? Como de penalizaciones mínimas, igual que en otros sectores de mercado estratégicos, ¿no? La información es uno más. Y sobre todo eso que vulnera derechos básicos que ahora mismo no se están protegiendo. Así que nada, Mauro, estaremos en contacto y desearte suerte con tu tarea ya en Argentina. Por aquí un poco vamos en la misma línea, así que ya vamos a ir sumando fuerza. Dale, Julián, muchas gracias por invitarme realmente y por coincidir en el diagnóstico, en la propuesta, en la solución y en todo. Es cuestión de unirnos nada más. Así que eso es. Los abrazo fuerte de la distancia. Hasta luego. Un abrazo, chao, chao.